Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Católico, levántate y camina. Bueno, hermanos y hermanas, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes hoy compartiendo el Evangelio que está tomado de San Lucas capítulo 7 de los versículos 31 al 35. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con quién puede comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan uno de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos y hermanas, esta lectura está bastante bonita para poder reflexionar y poder pensar de todas las cosas que Jesús andaba diciendo en esos días. Esas parábolas en las que Él hablaba, ¿verdad? Nos pone a pensar, los puso a pensar a los discípulos y hoy nos pone a pensar a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa lo que Él está diciendo en esta parábola? Vamos a ver, dice que ¿con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan uno de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado, ¿verdad? ¿Qué significa esto lo que está diciendo Jesús? Que en aquel día habían muchos fariseos, ¿verdad? Muchos fariseos que se creían maestros de la ley, que creían las leyes de Dios, las leyes que Moisés había dejado, que ellos eran estrictos con sus leyes, que según ellos eso era alabar a Dios, según ellos eso era su manera de alabar y poder glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Pero dice aquí que Jesús dice, son como niños sentados en la plaza, ¿verdad? Que se quejan uno de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando Jesús estaba allí, que le estaba proclamando la palabra, la buena noticia, ¿verdad? Dice aquí que son como niños sentados en las plazas, que se quejan unos de otros, que están preguntando y que están diciendo que ese es un pecador porque habla así, porque habla así. Y en todos los evangelios siempre vemos esta comparencia, ¿verdad? De entre los fariseos y las personas que sí querían alabar a Dios, ¿verdad? Siempre los fariseos eran esas personas que no querían entender a Jesús, que no querían arrepentirse, ¿verdad? No querían creer en esa buena nueva. Y entonces dice aquí, Jesús los está comparando, que son como niños que solo están sentados y que se quejan de unos a otros, ¿verdad? Y ustedes han visto a unos niños, ¿verdad? Que cuando agarran un juguete están peleando, ¿verdad? Y están peleando, diciéndose cosas y diciéndose al otro, ¿verdad? Entonces así los está comparando Jesús a estos fariseos. Y entonces dice que les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Entonces, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Entonces dice Jesús, da esta linda comparación que dice que le tocamos la flauta, el instrumento, y no han bailado, ¿verdad? Y le cantamos canciones tristes y no quieren llorar. ¿Qué significa esto? Que escuchan, les están tocando el instrumento, les están cantando esas canciones, ¿verdad? Pero los fariseos escuchan, pero no quieren aceptar esa buena nueva, no quieren, ¿verdad? No quieren arrepentirse y convertirse en lo que Jesús decía, ¿verdad? Juan el Bautista era esta persona que tenía que preparar el camino para Dios, que tenía que preparar que cuando el Mesías, el Jesús, estuviera ya presente, era como una manera más fácil para que las personas se pudieran
pudieran creer en Jesús, porque ya Juan el Bautista ya había dicho, era un profeta que ya estaba proclamando la venida del Mesías, ¿verdad? Y entonces esos fariseos eran como esos niños, que cuando Juan el Bautista estaba proclamando, diciendo que el Mesías iba a venir, no querían creer. Y cuando vino Jesús también no querían creer, pero cuando Juan el Bautista estaba proclamando la palabra, le decían que estaba endemoniado, que estaba loco. Y cuando Jesús vino, un hombre de verdad, que vino a la tierra, ¿verdad?, en cuerpo y alma, que sabemos que Jesús es el Dios en cuerpo y alma, ¿verdad? Y entonces dice aquí que era un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Y entonces, sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos llamados hijos de sabiduría, nosotros que entendemos la palabra de Dios, que nosotros que aceptamos la buena noticia de Dios, que aceptamos su amor, que aceptamos su misericordia en nuestras vidas, no solamente en un encuentro que tengamos con Dios, sino que en todos los días, en cada vez que nosotros vivimos nuestra vida todos los días. Eso es cuando Jesús toca nuestros corazones, ¿verdad? Y nosotros podemos aceptar a Jesús y podemos ver, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que ser como los fariseos, no tenemos que ser como esos niños sentados en la plaza, ¿verdad? Que estamos contra uno y el otro, ¿verdad? Que estamos ahí discutiendo, que estamos quejándonos, ¿verdad? Quejándonos de la palabra de Dios, quejándonos porque el hermano hizo esto, porque la hermana hizo lo otro, ¿verdad? Eso no somos llamados a eso, sino que Jesús quiere que nosotros seamos sabios, que nosotros seamos, ¿verdad?, esas personas que tengamos esa sabiduría de poder entender a la otra persona, de poder no actuar en nuestras emociones, sino actuar en lo que Jesús quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Que en este evangelio hoy nos está preguntando, ¿verdad?, ¿cómo nosotros podemos hacer esos hijos de sabiduría? ¿Cómo nosotros los podemos llenar de sabiduría que Dios quiere para nosotros? Y entonces dice que los hijos de la sabiduría reconocen en su manera de actuar, en su manera de ser, en su manera de proclamar la proclamación de la buena nueva, la proclamación del nuevo evangelio significa que va a ser cómo nosotros actuamos, ¿verdad? Cómo nosotros los vestimos, cómo nosotros vamos a la iglesia, cómo nosotros tratamos a nuestros compañeros en la iglesia, a nuestros compañeros del trabajo, ¿verdad? Todos los días, en cualquier momento donde nosotros estemos, no importa si estamos en la iglesia, no importa si estamos en nuestra familia, ¿verdad? Jesús no solo nos invita, ¿verdad? No quiere que seamos como los fariseos, actuamos solo para que las otras personas nos vean, o actuamos solamente en la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar, sino que no solamente en la iglesia, sino afuera de la iglesia, porque somos esos discípulos que somos llamados, ¿verdad?, a poder proclamar la buena nueva, proclamar el amor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, para también proclamar y reflejar eso entre todas las personas que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Y entonces, hermanos y hermanas, le pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría, le pedimos que nos dé, ¿verdad?, ese entendimiento para poder entender, para poder seguir y perseverar en este camino, porque sabemos que no es fácil, ¿verdad?, que siempre necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que así sea. Entonces, hermanos y hermanas, muchas gracias por poder sintonizarse para escuchar este evangelio, y que sigan adelante y que puedan compartir este evangelio con las otras personas que necesitan llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, gracias.